Bueno, buenos días chicos. Vamos ahora a conversar sobre neumonía en el niño. El problema de la neumonía o de la neumonía es que es una de las causas más importantes de mortalidad aún hoy en el mundo. Esta eh, imagen nos demuestra la importancia global en el mundo. Los países más pobres, sin duda, como está determinado por colores, tienen tasas de mortalidad que son significativamente mayores a países en desarrollo o países que son del primer mundo. Y la neumonía sigue siendo una de las principales. Alrededor del 15% de las causas de mortalidad en el menor de 5 años son debidas a neumonía. Por lo tanto, esto es un problema médico que nosotros tenemos que claramente enfrentar y tratar adecuadamente. En Chile la mortalidad infantil ha disminuido significativamente, eso sí, luego de la introducción de eh, vacunas especiales como vacunas contra neumococo, contra hemófilos influenza primero, y todas las infecciones que están asociadas a las primeras vacunas del primer semestre y el año, como son coqueluche o sarampión. Ahora, ¿qué factores determinan mayor riesgo de padecer una neumonía? Hay factores que son dependientes del huésped y hay factores que son dependientes del ambiente. Dentro de los factores del huésped, la prematuridad y bajo peso, toda enfermedad crónica, fundamentalmente cardiorrespiratoria, inmunitarias, neuromusculares, la malnutrición en cualquiera de sus formas, el asma y la hiperreactividad bronquial, las infecciones respiratorias recurrentes, los antecedentes de infecciones recurrentes del aparato respiratorio superior, las anormalidades congénitas del aparato respiratorio o deglutorio y cualquier fenómeno que genere broncoaspiración, reflujo, trastorno de ilusión, trastorno de conciencia, etc. Y factores externos, el hacinamiento, asistencia a guarderías, mientras antes se exponen mayor posibilidad de infección, contaminantes ambientales, exposición al humo de tabaco, la pobre lactancia materna, el nivel económico bajo, pobreza y la no vacunación. Por lo tanto, hay factores que podemos modificar y con ello disminuir la incidencia de neumopatía, como evitar el parto prematuro, el embarazo adolescente, educar y estimular la lactancia materna, un control sano y la vacunación de los niños. Ahora, en los niños la neumonía es diferente porque anatómicamente la vía aérea es más susceptible, es más pequeña, más estrecha, más secretora y por lo tanto más fácilmente la vía aérea puede estar eh, ocupada, infectada de agentes potencialmente patógenos. Y desde el punto de vista inmunitario, el niño está desarrollando su estado inmunitario y por lo tanto pudiera tener un factor predisponente que es su falta de respuesta inmunitaria, especialmente a patógenos más agresivos. La mayor diversidad de patógenos, los signos clínicos inespecíficos, que son muy frecuentes en pediatría, tener pocos síntomas y tener una potencial neumopatía, la menor posibilidad de realizar exámenes invasivos y hay causas que potencialmente no son infecciosas. Ahora, ¿cómo definimos neumonía o neumonía? Esta es una lesión inflamatoria infecciosa del parénquima pulmonar con extensión y compromiso variable de las unidades alveolares, de vía aérea, de conducción y más el intersticio circundante. Por lo tanto, operacionalmente, hoy en Chile nosotros definimos neumonía como un cuadro febril más de la dificultad respiratoria más infiltrados pulmonares. Con esos tres conceptos vamos a poder acercarnos más al síndrome neumónico, teniendo en consideración que este puede ser debido a múltiples causas. Ahora, la neumonía varía y uno de los problemas para enfrentar la neumonía es que la neumonía varía según el lugar de adquisición, por eso se pueden clasificar en neumonias de la comunidad, neumonía adquirida en la comunidad, o la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, que es aquella que se produce luego de haber estado hospitalizado en un niño o
luego de 48 horas, más de 48 horas de haber ingresado, el desarrollo de una neumopatía nueva. O dónde fue adquirida, o cómo, perdón, fue adquirida. Es la forma habitual de contagio, como estamos observando hoy en día con gotitas o secreciones, o puede ser por aspiración, o bien, ya sea por invasividad, en el caso de los pacientes con tubos endotraqueales o medias externas de soporte. Finalmente, las características del huésped, si es inmunocompetente o inmunosuprimido, y también varía según la edad del paciente. Y es así que las etiologías de la neumonía, que han variado fundamentalmente debido a la introducción de vacunas conjugadas para agentes etiológicos bacterianos fundamentalmente, encontramos que en el niño, fundamentalmente en el menor de 2 años, la principal etiología es de características virales. En el niño preescolar, entre 2 a 5 años, alrededor del 60% es viral, y sobre los 5 años el 37% resultó ser viral. Y la etiología bacteriana, que siempre está presente, va aumentando en la medida que se va aumentando la edad. Sin embargo, aunque uno tenga un agente reconocido especialmente y más fácilmente de diagnosticar, que son las etiologías virales, es que la etiología mixta eh, está determinando infección en alrededor de 1/3 de los pacientes. Por lo tanto, es muy importante para el manejo estas consideraciones. ¿Mm? El invierno, con sus picos de infecciones, primero niños. La ocultación, mientras más consolidación y clínica radiológica presenta un paciente, más sugerente de una infección bacteriana. En el caso de los cuadros virales van a ser muy variables, crepitaciones más difusas, incluso sibilancias, con infiltrados de carácter intersticio alveolar. Y micoplasma es muy variable. Les vuelvo a repetir que estas pueden presentarse como síntomas de una infección intersticio alveolar, o bien una neumopatía condensante, que es menos frecuente y muy poco frecuente que tengan derrame. El derrame está asociado casi exclusivamente al compromiso bacteriano, casi exclusivamente, pero también se puede presentar en algunos virus. La PCR, como los reactantes de fase aguda, pueden ser variables en las infecciones respiratorias bajas. Mientras mayor sea la PCR sobre 60-80 y leucocitosis, más sugerente de una infección bacteriana, aunque algunas infecciones virales pueden también presentar. Recuerden que 1/3 de los pacientes pueden tener una infección mixta. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar a un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad? Y este es el tema principal, dado con todos estos antecedentes, es cómo nos vamos a enfrentar clínicamente a nuestro paciente. Primero, vamos a determinar, y lo más importante de todo, qué tan grave está el niño. Porque esto va a tener consideraciones en términos del manejo, si va a ser de manejo ambulatorio o se va bien hospitalizar. Entonces, lo primero que hay que determinar es qué tan grave está el niño. La edad es un factor importantísimo. Hay que reconocer que a menor edad la posibilidad de desarrollar complicaciones, especialmente la insuficiencia respiratoria, son mayores. Y por último, la forma que fue adquirida, si es de la comunidad o bien intrahospitalaria. Bien, partamos por qué tan grave puede estar el niño. La consideración de gravedad fundamentalmente está dada por la dificultad respiratoria. En lactantes, frecuencias respiratorias menos de 50 por minuto, además de fiebres que no son significativamente altas y tienen buen estado general y no tienen retracciones importantes, estos tendrán una neumonía leve a moderada. El lactante que tenga temperatura significativamente alta, asociado a taquipnea, retracciones, aleteo, cianosis, apnea, quejido, incapaz de alimentarse, rechazo alimentario, taquicardia y un test un tiempo de recapilarización mayor a 2 segundos, bueno, ese paciente tiene una condición clínica grave.
Aquí no está considerada la saturación de oxígeno, pero deberíamos considerarla porque el paciente que tiene saturaciones menor a 92 tiene siempre una condición de insuficiencia respiratoria asociada. Los niños mayores con frecuencia respiratoria bajo 50-40, sin mayor disnea, que no tengan vómitos, tengan buena tolerancia oral y fiebre tolerable, baja, se considera una neumopatía moderada o leve, y aquellos que tengan condiciones de taquipnea asociada a fiebre significativa, con disnea, aleteo, la cianosis, el quejido, los signos de deshidratación, la taquicardia y el tiempo de recapilarización mayor de 2 segundos van a ser considerados de carácter grave. Bien, ¿cómo vamos a manejar ahora la neumonía adquirida en la comunidad? Bien, en la neumonía que se considera no grave, el manejo es ambulatorio, mediante medidas generales, mantener un adecuado equilibrio de CO-base, usando antipiréticos, alimentación fraccionada, muy buena hidratación. Y en el caso de etiologías que potencialmente pueden determinar bronquitis obstructiva, el manejo con broncodilatadores. El tratamiento antibiótico. En el caso del lactante y preescolar, utilizamos amoxicilina 50 miligramos por kilo día, cada 8 o 12 horas, por 7, máximo 10 días. Y en el escolar lo mismo, o bien eventualmente podemos empezar a utilizar eritromicina o claritromicina, pensando en que la etiología podría ser un agente de los llamados atípicos. En el caso en que requiere hospitalización, el manejo va a ser diferente. ¿Cuáles son las indicaciones de hospitalización que nosotros manejamos para neumonía adquirida en la comunidad? Primero, toda NAC grave y de aspecto tóxico. El lactante menor, y aquí es variable, 3, 6, 12 meses, dependiendo fundamentalmente de algunos factores asociados, como son los factores de riesgo socioeconómico o factores de riesgo potenciales, por ejemplo, un ex prematuro, displásico, un cardiópata, un niño con alguna inmunodeficiencia o infecciones recurrentes. Y la dificultad de la administración de medicamentos en las primeras 24 a 48 horas. Si el paciente ha tenido una mala respuesta clínica inicial en las primeras 48 horas, que es lo habitual de controlar a todo paciente con una neumopatía adquirida en la comunidad que no se ha ido a hospitalizar, que es la persistencia de la fiebre, el aumento de la signología respiratoria, eventualmente la progresión radiológica o la sospecha de complicaciones, tienen indicación de hospitalizar. El manejo, pensando siempre que la etiología y el primer agente bacteriano es neumococo, vamos a utilizar una penicilina endovenosa u oral, en dosis como están descritas aquí. Ampicilina 100 a 200 miligramos, y podemos hacer el switch a amoxicilina oral, o penicilina sódica entre 100.000, iniciar 100.000 unidades, máximo 200.000 unidades en pacientes sin factores de riesgo, y completar con amoxicilina. La dosis, recuerden que es 50 miligramos por kilo, eso está equivocado ahí. Penicilina sódica para el escolar, y si se sospecha micoplasma, se le podrá cambiar a un macróleo, ya sea eritromicina o claritromicina. En el caso del paciente hospitalizado, se usará penicilina. En la mala respuesta, penicilina, se sube un poco la dosis, o cefotaxima si es que se sospecha que potencialmente pudiera ser una neumopatía resistente a agentes bacterianos comunes. En esta consideración, la posibilidad de resistencia bacteriana en el niño es menor del 1%, especialmente para parénquimas extra meningios. Incluso dosis altas de penicilina podrían funcionar bien en agentes potencialmente que se definen como resistentes. Y esto por la concentración inhibitoria mínima que alcanza el parénquima pulmonar. Y en el escolar, si es que nosotros encontramos que el paciente evoluciona de forma insatisfactoria, fundamentalmente por mala respuesta clínica inicial, se puede dejar cefotaxima, y si sospecha micoplasma o clamidia, se asocia a un macróleo, y eventualmente frente a etiologías graves o más complejas se puede agregar penicilina. ¿Cuáles son las etiologías de las neumonias? Esto ya sea graves o no graves. La gran mayoría de las infecciones, como ya les comenté, son virales.
virus respiratorio sincicial, adenovirus, parainfluenza, influenza y agregamos ahora COVID-19, aunque estamos encontrando muy pocas patologías de ira baja en pacientes menores de 18 años causadas por COVID-19. Bacterianas, Streptococcus pneumoniae, hemófilo influenza, especialmente en aquellos que no han sido vacunados, Bordetella pertussis y Streptococcus beta hemolítico grupo A. En escolares, bacterianas, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolítico grupo A, Mycoplasma, son agentes muy... Y considerar los otros agentes en inmunosuprimidos, especialmente gram negativos, ANTA, COVID-19, VIH, en inmunosuprimidos también considerar eventualmente potenciales hongos. Bien, el estudio de neumonía. El estudio en una neumonía que la comunidad habitual, en un niño escolar, preescolar, que consulta sin factores de riesgo, potencialmente es una radiografía de tórax y nada más. En el paciente grave, siempre realizamos estudios habituales que son de seguimiento eventualmente para complicaciones, los requetantes de fase aguda, hemocultivo en todos los pacientes, y estudios de imágenes que son muy importantes para el seguimiento y control de las eventuales complicaciones, como son la ecografía y la tomografía de alta resolución. En algunos pacientes en cuya evolución o la sospecha del pronóstico es grave dependiendo de la condición clínica, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, la evaluación con una fibrobroncoscopía muy precoz con lavado bronquialveolar, biopsia eventualmente pulmonar o pleural van a ser determinantes para el buen control y manejo de la enfermedad. Pero estos son casos extraordinarios y que eventualmente los debe considerar el subespecialista. El tratamiento de la neumonía que la comunidad en pacientes graves de aspecto tóxico es partir inmediatamente con una cefalosporina de tercera generación asociada a una cloxacilina y en el escolar eventualmente considerar un macróleo. Y en aquellos periodos de epidemia en que el gen predominante es influenza, se podrá agregar oseltamivir. Bien, ahora, ¿cuándo sospechamos que una neumonía está complicada? Clínicamente, cuando encontramos que tiene fiebre mantenida, extensión clínica, empeoramiento de las condiciones respiratorias, agravamiento del mismo y una radiografía de tórax que demuestra alguna de las condiciones que es mayor cantidad de imágenes pulmonares o eventualmente alguna complicación como derrame, atelectasia, obsedación, neumotocele. Y clínicamente también cuando presenten condiciones como signos de shock y de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar complicaciones? Las condiciones de inmunodeficiencias primarias o de inmunosupresión secundaria, las infecciones, los periodos postinfecciosos de cuadros graves, de influenza, varicela, sarampión, la desnutrición, el estrado corticoidal supresor, síndrome nefrótico, la prematurez. Y las condiciones que predisponen a la aspiración pulmonar, el daño neurológico, con compromiso de conciencia o convulsiones, las alteraciones de la erosión, la sepsis oral. ¿Cuáles son las complicaciones pulmonares? Para aclarar, pulmonares y extrapulmonares, la insuficiencia respiratoria es la principal y más frecuente, el derrame paraneumónico o empiema, el neumotórax, la neumonía necrotizante, el absceso pulmonar, las fístulas broncopleurales o síndrome extrarrespiratorio agudo. Y las extrapulmonares pueden ser cuadros a distancia, meningitis, abscesos del sistema nervioso central, la pericarditis, endocarditis. Esto es muy frecuente asociado a hemófilo influenza y en algunos casos de estafilococo. También los cuadros graves de shock tóxico asociados a estreptococo beta hemolítico grupo A. El síndrome hemolítico urémico y el síndrome inflamatorio sistémico. Ahora, no hay clínica ni radiología específica de un organismo en particular. Y en lo clínico no hay un patrón de laboratorio que determine alguna característica específica que, que determine la etiología de las infecciones en el parénquima pulmonar. Sin embargo, la radiografía de tórax es el examen más importante a realizar.
Y aquí les voy a hacer una revisión antes de que pasemos a lo que son las complicaciones asociadas a neumonía como el derrame pleural, de las características radiológicas del tórax. La radiografía de tórax es una suma de muchas densidades de los órganos que están incluidos en el tórax de un sujeto normal o anormal. Miren en esta imagen de Netter, desde la caja torácica, desde la piel, el celular subcutáneo, la musculatura, la caja torácica, muscular y ósea, la pleura, el parénquima pulmonar con vasos y estructuras aéreas, luego las estructuras cardiovasculares más significativas y así sumando hasta llegar al dorso. Por lo tanto, las imágenes radiológicas del tórax es una suma de densidades que es muy importante considerar. Lo segundo, que cuando analizamos una radiografía de tórax tenemos que tener un orden, no importa cuál. Lo importante es que revisemos todas las estructuras que están incluidas en el tórax y que son muy importantes para determinar las imágenes que pudieran ser anormales. El parénquima pulmonar, en toda su extensión, nosotros revisamos desde el ápice hasta las bases pulmonares detrás de los diafragmas, detrás del corazón, en los cilios y así en el lado derecho lo mismo. Detrás del hígado hay parénquima pulmonar, la base pulmonar. Lo segundo que podemos analizar son los contornos cardíacos. Reconocer los grandes vasos, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y así sucesivamente con la arteria pulmonar, la aorta y la aurícula izquierda y los grandes vasos. Podemos ver los tejidos asociados externos al tórax, cómo se encuentran, a ver si hay algún grado de escape aéreo. Podemos observar la pleura en todos sus contornos, sus estructuras, los ángulos costofrénicos, la relación con los hemidiafragmas y también, por último, podemos observar las características de la vía aérea central, desde tráquea hasta la carina principal con sus bronquios fuentes del lóbulo superior, bronquio intermediario, lóbulo medio, lóbulo inferior derecho y en el bronquio izquierdo, principal izquierdo, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo, con las características radiológicas que están. Por lo tanto, el orden con el cual se analice es muy importante. Da lo mismo cuál, lo importante es ver todas las estructuras que están asociadas en el parénquima pulmonar. Los contornos diafragmáticos que hay definidos, muy claramente definidos en ambos lados del hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo, y en la radiografía lateral también observamos ambos hemidiafragmas en sus contornos hasta la porción posterior. Y aquí observamos que en el ápice del diafragma, en la cúpula diafragmática, el rayo pasa por aquí, pero todo esto que está acá es parénquima pulmonar que nosotros debemos observar detrás del hígado o detrás del estómago o del aparato digestivo. Otra característica radiológica normal es lo que nosotros llamamos el degradé de grises. Mientras más densa son las estructuras o más juntas estén, más denso se va a observar en la radiografía. Por lo tanto, en el ápice del tórax, en la radiografía lateral, observamos mayor densidad de estructuras y en el niño muchas veces incluso observamos el timo. Estas densidades más blancas se van aclarando hasta observar claramente los cuerpos vertebrales y los dos hemidiafragmas. Esto es lo que nosotros llamamos el degradé de grises y un signo clínico de neumopatía es cuando éste se pierde. Aspectos de una radiografía de tórax de etiología viral sospechosa es la pobre o poca consolidación. Son imágenes intersticiales, periliares, un hilio desordenado,
en que uno no logra observar con claridad y no hay imágenes patológicas ni densas en el resto de la estructura. Se puede asociar además hiperinsuflación, especialmente aquí observamos retroesternal, imágenes de hiperinsuflación y parénquima mucho más aireado. Por lo tanto, estos son sugerentes de atrapamiento aéreo y por lo tanto de una etiología potencialmente viral. Las características radiológicas en el compromiso bacteriano es el compromiso unilateral, que es mucho más frecuente, de distribución lobar-segmentaria, con compromiso del espacio aéreo a menudo con broncograma y que puede tener además compromiso pleural. La mayoría de los niños con infección respiratoria baja no tienen una documentación etiológica, por lo tanto es muy difícil hacer esta comparación. Y aquí observamos algunas radiografías donde se observa claramente una densidad en el hemitórax derecho, en la parte superior, donde observamos una imagen densa que ocupa el espacio aéreo, donde la cisura se ve un poquito más abombada, que compromete el lóbulo superior derecho, y aquí observamos que prácticamente todo el lóbulo superior derecho está comprometido en sus segmentos anterior, medial y posterior, o anterior, superior y posterior. Aquí tenemos una neumopatía de carácter grave porque ya tenemos un parénquima en forma bilateral de condensaciones. Esta es una condensación del lóbulo superior, también casi completa, y del segmento aquí apical del lóbulo inferior izquierdo. Por lo tanto, y hay algo aquí en el lóbulo superior izquierdo. Por lo tanto, tenemos una neumopatía bilateral y por lo tanto grave. También en pediatría, y son muy frecuentes, hay algunos lugares o sitios donde nosotros tenemos que ir a buscar neumopatías que nosotros se han denominado los radiólogos que son neumopatías escondidas. ¿Y dónde están? En los hilios pulmonares, en la región retrocardíaca, donde se suman densidades del corazón y la sangre, y retrodiafragmática. Son todas áreas donde hay que ir a buscar detenidamente neumopatías llamadas escondidas. Ahora, cuando tenemos un compromiso asociado a la pleura, que hay un derrame pleural, la radiología puede no demostrarnos con claridad qué está pasando ahí. Y la ecotomografía torácica es de gran utilidad. Y esto para dividir claramente el compromiso pulmonar parenquimatoso. Cuando hay compromiso pulmonar parenquimatoso, también se le puede hacer un Doppler y observar el grado de perfusión. Cuando está muy disminuido, eso puede llevar o ser algún signo de que está ocurriendo hipoperfusión y por lo tanto cavitación potencial. Y en el caso en que hay derrame asociado, en que la radiografía potencialmente demuestra un derrame pulmonar, permite diferenciar o caracterizar al derrame pleural de bajo grado y de alto grado. Los de bajo grado es un derrame anecogénico, en que no se ven ecos en su interior, libre, en que no hay cavitación. A diferencia de lo que ocurre en el derrame pleural de alto grado, en que observamos ecos en el interior del derrame pleural, densidades como nieve o septaciones que van determinando probablemente la organización de este derrame. Y como les comentaba, el Doppler pulmonar, del parénquima puede ayudar a determinar el grado de compromiso vascular y por lo tanto potencialmente el riesgo de una cavitación posterior. Así que cuando tenemos un derrame que está asociado a una neuropatía, la ecografía ayuda enormemente. Y aquí tenemos un derrame paraneumónico extenso con cavitaciones evidentes en la radiografía de tórax. Aquí están los septos y los ecos y la densidad radiológica, la densidad ecotomográfica del parénquima pulmonar, un parénquima casi blanco, que está determinado por el grado de inflamación y infiltración por tejido inflamatorio. Y esto es lo que se vería si es que uno
le hace a estos pacientes una cirugía de tórax en la cual se observa estos tabiques, miren en el desarrollo del empiema y estos septos que van de pleura a pleura. El parénquima pulmonar está aquí y se observa estas densidades de mucopus que van organizando el derrame asociado a una neumopatía. Ahora, en los eh, casos eventuales en que uno tiene sospecha de una complicación pulmonar, la tomografía computada de tórax puede ser de gran utilidad, fundamentalmente para el parénquima, no así para la pleura. La pleura se observa muy mal en la tomografía, no es de gran utilidad y no logra distinguir ni septos ni cavitaciones, salvo cuando hay aire entre medio. En cambio, para el parénquima pulmonar complicado, abscedado, cavitado, eh, con atelectasia, la tomografía computada de tórax es de gran utilidad para ayudar eventualmente a una intervención eh, quirúrgica. Así que en imágenes complejas consideramos siempre la tomografía computada. En imágenes no complejas consideramos lo que son la radiología común más la ecotomografía. Y aquí observamos un parénquima con compromiso neumónico, atelectásico, hay un compromiso pleural asociado no muy significativo y una cavitación dentro de un área o una necrosis dentro del área de parénquima pulmonar neumónico. Esta es una reconstitución sagital. Bien, ahora, ¿cómo enfrentamos el derrame pleural paraneumónico? Eh, Primero, cuando tenemos un paciente con una neumopatía que tiene un derrame pleural, lo más importante es considerar la condición clínica del paciente, lo mismo que en una neumonía. El empiema asociado a la neumonía indudablemente que es más grave y potencialmente provocador de un shock séptico asociado, por lo tanto siempre debe considerarse la gravedad del paciente, tratar la insuficiencia y manejar el compromiso cardiovascular asociado. Un paciente en estas condiciones eventualmente puede tener un grado de deshidratación o el inicio de un shock séptico. Por lo tanto, hay que considerar antes de tomar las medidas de evaluación del derrame paraneumónico la estabilización del paciente y las mejores condiciones para ello. Ahora, buscando las posibles causas de un derrame, en este caso paraneumónico, tenemos que determinar la necesidad y el momento de puncionar. Y eventualmente la toracocentesis podría ser diagnóstico y terapéutica, buscando controlar las complicaciones que ésta puede tener. Ahora, cuando el derrame paraneumónico es masivo, siempre sospeche que es raro en una neumonía común tener un derrame tan significativo y podría tener otras etiologías como son los agentes tuberculosos. ¿Ah? Estos pacientes son menos tóxicos, tienen un cuadro más prolongado, generalmente hay una fiebre prolongada, compromiso de estado general, baja de peso y el contacto de alguien que haya eventualmente tenido con tuberculosis es de muchísima importancia. Y esto tiene importancia porque el manejo de la pleuresía tuberculosa es diferente. El diagnóstico es muy importante realizarlo precozmente porque si usted drena un derrame paraneumónico de secundario tuberculosis, este se va a reproducir rápidamente si no instala las medidas antimicrobianas adecuadas. Y eventualmente el, el drenaje inmediato de de un derrame paraneumónico enorme o gigante puede determinar el síndrome de edema ex vacuo por reperfusión rápida de áreas atelectásicas y por lo tanto un edema pulmonar secundario y empeoramiento de la insuficiencia respiratoria. Bien, ¿cómo enfrentamos al paciente con un derrame paraneumónico? Aquí básicamente es determinar la magnitud y el estado general del paciente. En general, si el paciente está tóxico, tiene gravedad clínica y el derrame es significativo, hacemos una toracocentesis en el cuarto o sexto espacio intercostal
en línea media axilar o posterior. Tomamos todas las muestras para determinar la etiología y las características de este líquido, un citoquímico, cultivo, pH y gram, y determinamos las características del líquido. En los derrames paraneumónicos en pacientes no graves, en que el derrame está libre y que no hay tabicaciones, el tratamiento es el tratamiento de la neumonía. El manejo del derrame paraneumónico no es la, lo central de esta clase. Es muy importante que ustedes conozcan la forma de presentación, las características de los líquidos, las muestras que hay que tomarle, siempre una muestra de cultivo, un pH que hay que llevar inmediatamente al laboratorio, si no, no tiene ninguna utilidad, y las características eh, semiológicas del líquido pleural, las características de color, aspecto, densidad y en pediatría el derrame paraneumónico no tiene mucha eh, dificultad en aclarar que solamente son exudados, a diferencia de lo que ocurre en derrames asociados en el adulto, que entran a batallar todos los que son los transudados. Ahora, estas son las características de transudado, exudado. Les recuerdo que un derrame paraneumónico es un exudado puro y que estos criterios de pH, glucosa, colesterol, LDH, etcétera, nos ayudan a orientar las características hacia este transudado, pero en pediatría esto es realmente menos complejo. ¿Cuáles son las etapas de presentación de un derrame asociado a una neumonía? Las primeras etapas del derrame, que se le ha llamado exudativa, para neumónico simple, ocurren las primeras horas, 24 a 48 horas. Aquí existe un tejido o una respuesta inflamatoria a la neumopatía adyacente, por lo tanto el líquido es claro, ceroso, es estéril, hay pocas células y las características físico-químicas son estas que están descritas aquí. pH alto, glucosa alta, LDH bajo. Por lo tanto, esto está hablando de que esto es un líquido estéril, por lo tanto, el tratamiento de la fase exudativa es el tratamiento de la neumopatía asociada. Si el derrame no es diagnosticado precozmente o tiene un agente que es altamente patógeno, puede desarrollar rápidamente hacia un derrame paraneumónico complicado, que son las características estas que ya comentamos de un paciente en que el derrame se va tabicando. Aquí hay una neumonía asociada a un derrame que está infectado. Aquí la pleura ya se ha infectado, el líquido es turbio, espeso, tiene polimorfonucleares y fibrina y la glucosa y el pH son bajos y hay inicio de formación de TAVI. Este derrame paraneumónico complicado, empiema libre o empiema tabicado, es de manejo de drenaje y aspiración y eventualmente una videotoracoscopía en los pacientes en que llegamos un poco más tarde. Cuando ya está en su fase de organización, el derrame conforma una estructura de tabiques y lóculos que se hace muy dificultosa en su drenaje y conforma una verdadera coraza llamada PIL que ocasiona un efecto eventualmente restrictivo sobre el parénquima y lo único que podemos hacer aquí eventualmente es tratar con antibióticos por largo tiempo y drenar aquellas cavidades que eventualmente se van llenando de líquido. Factores podrían ser pronósticos al desarrollo de un empiema. Se ha dicho que la trombocitopenia, la PCR elevada, el aumento de la relación glucosa en líquido pleural, de pH, de LDH, podrían determinar un peor pronóstico, mayor número de días de fiebre y complicación con derrame. También cultivos positivos indica un mayor tiempo de hospitalización y por lo tanto mayor riesgo eventual de un compromiso pleural asociado. Y la hipoalbuminemia podría generar también un mayor tamaño de derrame. Así, cuando nosotros estamos frente a un paciente con fiebre
taquipnea y eventualmente dificultad respiratoria, sospechamos y buscamos el diagnóstico etiológico más frecuente, que es una neumonía adquirida en la comunidad. No todo lo que es opaco en la radiografía es de la pleura, aunque casi siempre lo es. Si puede, funcione con la técnica adecuada y usted mismo las muestra. Y luego controle a su paciente. Si el líquido es purulento o significativo, drene la clínicamente. ¿De acuerdo? Si el líquido es masivo, sospeche que tuberculosis. Luego actúe lentamente. Si tiene que drenar por dificultad respiratoria, hágalo con una llave de 3 pasos y sacando líquido lentamente. Y tenga abierta su mente, busque y encontrará. Una foto del sur de Chile, un abrazo y nos vemos con los casos clínicos el miércoles de la mañana.